Mi nombre es Roberto Jesús Salvador, estudiante de prepa en línea CEP en el módulo 14. Mi grupo es M14C1G45-009. Mi asesora virtual es la maestra Carolina Roca Masquita. En esta ocasión realizo este video para poder hablar de 4 modelos atómicos, los cuales serán el modelo atómico de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford y el modelo de Bohr, y poder hacer notar sus diferencias y características. Primeramente, citando esta frase, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Las características de los átomos les permiten combinarse y formar sustancias más complejas. Teniendo esto en mente, podemos comenzar. Primeramente vamos a hablar del modelo del átomo de John Dalton, siendo literalmente el primer modelo atómico en la historia, como es notorio. Tiene el apellido de la persona que lo descubrió, Dalton. A finales del siglo XIX, Dalton propuso su hipótesis acerca de lo más cercano a una forma física a representar los átomos. Serían pequeñas bolas, como lo tenemos en el ejemplo. Mediante postulados ya a conocer su descubrimiento, claramente pudo notar que las partículas pueden ser indivisibles y separadas, llegando así al átomo, que estos no podían dividirse ni alterarse. Claramente podemos notar que no imaginaría lo que harían Einstein y Oppenheimer un siglo después. Dalton llegó a la conclusión de que los átomos son iguales cuando se tratan del mismo elemento y distintos cuando eran de otros. Los átomos de diferentes elementos pueden combinarse y llegar a formar nuevos compuestos. Poniendo un ejemplo, recordando que para Dalton los átomos tienen una forma de bola, tenemos esta imagen de su representación del átomo en su tiempo. Sin embargo, vamos a ver los siguientes modelos atómicos llegando a discrepar con el de Dalton. Ahora, hablando del segundo modelo de la historia, tenemos el modelo atómico de Thomson, siendo un científico que en sus experimentos descubrió que los rayos catódicos, material idéntico, su conclusión es que contienen partes con cargas negativas que forman parte de los átomos. Posiblemente el término rayos catódicos no sea muy conocido, pero ese sería el primer nombre con el que sería después rebautizado como los electrones, o como él solía decir, que estaba rodeado de pequeños granos. Sus experimentos fueron de gran importancia para los conocimientos que tenemos en la actualidad, ya que al notar que los electrones que rodean el átomo, su interior tendría una carga positiva. Pensando que el átomo era neutro, tienen una carga negativa al tener más de 2 átomos, mediante enlaces. Es así como básicamente desechó la idea de Dalton al dar a conocer que los átomos son capaces de dividirse, como vemos en la imagen. La idea de su átomo era una bola llena de bolitas más pequeñas por encima, que serían los electrones, y solía decir que tenían galleta con forma de chispas. Continuando con el tercer modelo atómico, el de Rutherford, vamos a notar un descubrimiento que hizo el átomo tenga su reconocimiento. Siendo un físico y químico, su descubrimiento en el siglo XX revela que con sus descubrimientos que Thomson se equivocó. El átomo no tiene carga positiva, sino que en su interior mayormente es hueco. Es decir, no hay nada dentro de él. Sin embargo, notó que el interior del átomo tiene un núcleo, un centro en el que hay una masa con una carga positiva llamada protón y unas partículas sin ninguna carga llamadas neutrones, junto con unas órbitas como los anillos de Saturno, llenos de los electrones rodeándolo por completo. Básicamente él dio a entender que es parecido al sistema solar, donde el Sol, en este caso el núcleo, en el centro estaría rodeado de los planetas, en este caso los electrones. Como podemos ver en una imagen, llegó a conocer una nueva propiedad de la materia, a la que el mundo conocería como la radioactividad. Ahora, para terminar, vamos a hablar del modelo atómico de Bohr. Siendo un físico, Bohr quiso entender el por qué los elementos, cuál era su diferencia. Él creía que los electrones giran alrededor del núcleo ordenadamente en órbita, un planteamiento igual que el de Thomson. Sin embargo, él dijo que las cargas eran distintas dependiendo de la distancia en la que se encontraran con respecto al núcleo, con cargas que ya estaban definidas. Es decir,
que no se alteraban, propuso que los electrones cercanos al núcleo eran los que tienen menor energía, mientras que los más lejanos son los que contienen más energía, siendo que absorben y emiten la energía dependiendo de la órbita en la que se encuentren. Por ejemplo, en la imagen podemos decir que las cargas que están más lejanas al núcleo serían las que más movimiento continuo tendrían, mientras que las más cercanas apenas tendrían movimiento. También cuando un electrón pasa de una órbita lejana a una más cercana, la diferencia de las energías entre órbitas emite una radiación electromagnética. Con estos datos acerca de los modelos atómicos podemos diferenciarlo por sus características. La principal es el conocimiento y el paso de los años, ya que pasamos de tener una simple bola en el modelo de Dalton a tener muchas rodeadas de órbitas con partículas con distintas cargas. Podemos notar que el modelo de Dalton y el de Thomson son los que más han sido contrarrestados, pero eso no significa que aunque estén equivocados en ciertos puntos, su importancia en el conocimiento no sea importante. Al contrario, es necesario saber qué era lo que los científicos pensaban acerca de ello en los anteriores siglos. Ahora, para concluir, vamos a hablar de 2 puntos más. El primero es acerca de la diferencia que hay entre reacción y ecuación química. Primeramente vamos a notar que en una reacción química vamos a tener 2 partes principales. La primera llamada reactivo, la cual contiene subíndice y símbolo químico, que es la que mayormente son sustancias o elementos en los que al cambiar o combinarse con otros van a dar como resultado la segunda parte conocida como producto, siendo esta la reacción final. Mientras que por otra parte la ecuación química es la manera visual en la que nosotros podemos ser capaces de notar dichos cambios, ya que son las reacciones químicas siendo representadas por sus elementos en la tabla periódica, lo que nos ayudan a entender el proceso de cambio entre ellas, saber cómo se unen y cuáles son las alteraciones que llegan a tener. Y por último, vamos a hablar de la forma en que los átomos forman enlaces y su clasificación. Primero hay que tener en claro que hay 2 principales tipos de enlaces, los cuales son enlaces iónicos y enlaces covalentes. Los enlaces químicos son la fortaleza que mantiene a los átomos de distintos tipos como partículas, elementos, sustancias y moléculas unidos. Vamos a ver que los átomos se reestructuran y forman enlaces tomando, cediendo y compartiendo electrones para formar compuestos. Las uniones entre estas son llamadas enlaces. Un ejemplo de un enlace iónico sería la sal, ya que el cloruro de sodio es un compuesto iónico formado por un metal en estado sólido y reacciona a un no metal para integrar un compuesto. Y de enlaces covalentes tenemos 2 tipos, polar y no polar. Haremos un ejemplo de enlace covalente no polar, el cual es el oxígeno molecular, ya que los electrones se comparten equitativamente entre los 2 átomos de oxígeno. Para cerrar nuestro video vamos a dar una conclusión. Como pudimos ver, el paso y el mayor alcance del conocimiento es lo que nos ayudó favorablemente al saber más acerca del átomo, lo cual nos demuestra que desde el primer momento hasta la actualidad siempre podemos aprender aún más de la materia. Los conocimientos heredados y la gente que quiso saber más acerca de ellos es lo que nos otorga el conocimiento. Vemos que los temas que hemos estado hablando van muy de la mano, ya que tienen el mismo fin, el saber cómo funcionan los materiales. Muchas gracias por su atención, espero que puedan llevarse un nuevo conocimiento y una nueva manera de ver las cosas. Hasta luego.